profecía y las cosas que esto ha impactado nuestra vida y sigue impactándonos. Pero la pregunta que viene para analizar hoy, ya para cerrar todo lo que hemos visto en miércoles pasados, es ¿qué tiene que ver ahora con nosotros? ¿Qué de todo lo que leemos en la Biblia, qué de todas las profecías que hemos identificado en la Biblia? Y mucha gente piensa, bueno, pues eso fue para entonces, eso se le dio a Abraham, se le dio a quien sabe quién, ¿verdad? Pero ¿qué para mí? No quiero decirte una cosa, realmente es toda palabra inspirada por Dios, útil para nosotros. Y eso incluye todo lo que podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son muchísimas las profecías que podemos encontrar ahí y muchísimas de las profecías que encontramos ya se cumplieron. Y por eso, en parte, estamos aquí. Y eso es lo que tiene que ver con nosotros. Porque gracias a lo que se prometió y se cumplió, que nosotros podemos tener una relación con Dios este día, este año, en el 2018. Ya hemos comentado que la relación con Dios inició en un estado perfecto. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para poder tener una relación íntima y personal con Él. Ahora, ya también hemos comentado que ya Dios anticipaba lo que Adán iba a hacer. Y que desde antes de la creación del mundo ya estaba designado el Cordero de Dios para que viniera a corregir aquello que Adán, anticipadamente Dios sabía de lo que Adán iba a hacer, entonces desde antes estaba dando la respuesta, la solución al dilema ocasionado por Adán. Y entendemos a Dios hasta donde nuestro cerebro humano puede captarlo. No nos podemos imaginar la magnificencia, la extraordinaria sabiduría, el poder, la gloria, la magnificencia, etcétera, de Dios. Y estamos aquí simplemente, y va a sonar medio irreverente quizá decir que estamos aquí simplemente porque a Dios se le antojó. Simplemente dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios quiso, estamos aquí. Y una de las cosas que Dios quiso desde un principio estaba tan íntimamente relacionado con el Hijo, porque el Hijo es desde el principio, porque es un solo Dios. La Biblia usa Padre, Hijo y Espíritu Santo para utilizar un vocabulario con el cual más o menos podemos entender. Pero Dios es más que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Dios. Lo identificamos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. En toda su magnificencia, en toda su gloria, y en esa relación de perfección que Él tenía consigo mismo, quiso tener muchos hijos. Y entonces creó a Adán y Eva, ¿sí?, a su imagen y semejanza, no iguales, porque nunca vamos a ser iguales a Dios, como algunos dicen que van a progresar hasta ser dioses. Bueno, dirán mil cosas, pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero sí quería tener una relación personal con nosotros y por eso nos creó a su imagen y semejanza. Y por eso, a sabiendas de lo que iba a hacer Adán,
designó el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo para tener una solución para aquello de lo que Adán iba a ser. Ahora, hay quienes me preguntan, bueno, ¿y por qué Dios no decidió enviar al Hijo desde que Adán pecó? Bueno, si alguien tiene esa pregunta, hágasela a Dios cuando llegue allá y a ver si Él se las contesta. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo, cuándo y por qué de todas las cosas. ¿Sí? Y son muchísimas las profecías y las promesas que tenemos en la Biblia que señalan precisamente la llegada del Mesías. Y vamos a ver algunas cuantas, son muchísimas. Entonces nada más voy a mencionar unas cuantas porque no pudiéramos darnos el tiempo de ver todos. Fíjense, ahí en Génesis 3:15, desde el primer libro de la Biblia, ya en el capítulo 3, ya está dándose la promesa de que de la semilla de la mujer, no la semilla del varón, de la semilla de la mujer, iba a venir aquel que le diera en la cabeza, aquel que había provocado la separación entre el hombre y Dios. ¿Cuándo se cumple? Pues si leemos los primeros capítulos de Lucas y Mateo y los evangelios, sabemos que todo eso se cumple cuando el Espíritu Santo concibe de la Virgen María aquel Jesús que es nuestro Redentor. Obra del Espíritu Santo, y por eso Jesús viene a ser perfecto Dios y perfecto hombre. Del linaje de Abraham, dice la palabra. ¿Sí? Ya desde Génesis también, ahí dice el capítulo que es 12, y se cumple también en los evangelios, que de la descendencia de Adán iba, de la descendencia de Adán iba a venir el Mesías. Perdón, de Adán también, ¿verdad? Pero específicamente de Abraham. Y no solamente de Abraham, sino también a ver si ahora sí funciona esto. Bueno, está de contentillo. Qué bueno que no depende nuestra salvación de los aparatos que ahora tenemos, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, parece que ya está. Y también la Biblia identifica que no solamente era de la descendencia de Abraham, sino de la descendencia de David. Y es a través de David que podemos trazar las dos genealogías que existen en los evangelios. Y alguien me preguntaba, ¿por qué son diferentes las dos genealogías? Bueno, una de las genealogías que traza el linaje de Jesús a través de Salomón es para darle la identificación como rey, su soberanía como rey por la herencia que viene de Salomón y los reyes que siguieron después de Salomón. Y la otra genealogía a través de otro de los hijos de David es en el aspecto humano, porque de allí descendió María. ¿Sí? Una era la soberanía como rey y otra era el linaje humano. Y sabemos que Jesús fue perfecto Dios y perfecto hombre. Se cumple al pie de la letra lo que la Biblia estaba prediciendo. ¿Sí? Ahora bien, otra, allí en Primera de Crónicas, en el versículo, en el capítulo 17, versículos 13 al 14, y el cumplimiento
específico que encontramos en Mateo 3 es que desde un principio es identificado como hijo de Dios. No era un cualquiera, no era simplemente descendiente de Abraham y de David, era hijo de Dios. Di conmigo, hijo de Dios. Eso es lo que lo hace tan extraordinario a nuestro Redentor. Y era necesario que naciera del linaje humano, porque Dios no puede derramar sangre. Y ahí desde un principio queda establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios tenía que hacer todo lo necesario para resolver el dilema provocado por Adán, mandando a su hijo con un segundo Adán que pudiera derramar su sangre, porque Él es la propiciación para todo nuestro pecado. Y luego en 1 de Juan 2:2 dice, y no solamente para nuestros pecados, sino para el pecado de toda la humanidad. Ahora, siguiendo con las profecías mesiánicas, vemos que en los Salmos, en el Salmo 22 y el cumplimiento muy conocido, fue rechazado. ¿Sí? Cuando llegó la gente no lo recibió, no lo aceptaba. Unos cuantitos estaban ahí fieles. Y cuando quedó preso y herido y hasta crucificado, casi todos huyeron, menos Juan. Y las mujeres. Un aplauso a las mujeres, ¿verdad? Y luego, tan específica es la profecía bíblica que en el Salmo 41, versículo 9, dice, prediciendo proféticamente, que iba a ser traicionado por un amigo. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es nuestra palabra? La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, que podemos constatar que todo lo que se ha predicho se ha cumplido, hasta donde se ha cumplido el día de hoy. Y porque todo lo predicho específicamente se ha cumplido, ¿qué podemos tener la seguridad? ¿Qué seguridad podemos tener? De que todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Y saben, no depende de nosotros, ni siquiera depende que lo creamos. Dios lo va a hacer porque Dios lo dijo y Dios cumple lo que dice. Así como se cumplió todo eso. Y vamos a ver unas cuantas más. ¿Podemos ver la que sigue? Fíjense, Salmo 69. Ya estaba predicho que iba a recibir, estando en la cruz, hiel y vinagre. ¡Wow! Los salmos fueron escritos, ¿qué? 1000 años antes. Nos damos cuenta de lo extraordinario que es la Biblia y eso nos debe llenar de fe, porque no nada más son las profecías, son todas las demás declaraciones de Dios que nos han llegado a nosotros y por las cuales podemos tener una fe segura y sustanciosa. Es el fundamento. Y por eso decimos aquí en la Iglesia Evangélica San Pablo que la Biblia es nuestra única fuente de fe y de doctrina. No necesitamos otro libro, no necesitamos que venga un pajarito a darnos una noticia diferente a lo que ya está escrito. ¿Amén? Y cuidado con aquellos que llegan y dicen, es que hay tantas corrientes de vientos de doctrina que vienen y tratan. ¿Por qué creen que los mormones tienen tantos libros? Porque los inventaron, así de sencillo, ¿no? No son palabra de Dios y muchas otras cosas que se han escrito. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿y tengo que creerle a Nostradamus? Le dije, mira, no pierdas tu tiempo con Nostradamus porque ni sé lo que he escrito, ni me interesa. Así es que mejor lee tu Biblia y confía en lo que la Biblia dice
y olvídate de todas estas cosas. También tenemos que tener cuidado porque de repente salen las noticias. Se ha descubierto el Evangelio según San Judas. Ya desde el año 325, la gente que estaba más cercano a ese tiempo se dieron el tiempo de estudiar todo lo que andaba rebotando por allí y muchas cosas fueron desde entonces descartadas y si ahora las han descubierto, pues sigue siendo la misma mentira que descartaron hace 1500 años. ¿Sí? No hay una revelación nueva. ¿Se acuerdan que veíamos los niveles de revelación? La revelación, la profecía dada escritural, ya no hay más. Lo que está es lo que es. Lo que está escrito es lo que recibimos. Y no necesitamos andarle rascando más a otras fuentes más allá de la Biblia. Ahora fíjense en Isaías, en el capítulo 7, dice que el Mesías iba a nacer de una virgen. ¿Es lo normal? Para nada, ¿verdad? Pero ya estaba dicho y se cumplió. También dice que iba en un momento dado, ahí en el libro, en la profecía de Daniel, dice que iba a entrar triunfante en Jerusalén. ¿Entró a Jerusalén triunfante? De eso celebramos el Domingo de Palmas, ¿no es cierto? La entrada triunfal. Y luego en Miqueas, ya más específicamente dice que iban a ser, particularmente en un pueblito insignificante en Judea, llamado Belén. ¿Por qué es extraordinario? Porque la familia vivía en Nazaret, como a 100 kilómetros al norte, y no tenían por qué ir a Belén. Y menos con María embarazada, ya me imagino la pobre montada en un burro con 9 meses de embarazo. Las hermanas que han tenido hijos saben de qué se trata eso, ¿no? Ya existía Belén. Desde el tiempo de Raquel, porque Raquel murió en Belén, desde aquel, mucho antes, ¿no? Pero ¿cómo fue que fue a dar allí? Porque en su soberanía, Dios movió a un fulano que era emperador en Roma para decretar un censo que obligaba a María y José ir desde Nazaret a Belén, porque José era del linaje de David y la ciudad de David era Belén. ¿Se dan cuenta? Dios ya tenía todo precisamente calculado y determinado. Ese es nuestro Dios. Y puede usar. Y fíjense, allí en Zacarías, otra cosa que cuando estaba escudriñando esto, me di cuenta, y ya lo había leído antes, pero que el Señor fue entregado a cambio de 30 monedas de plata. ¿Y cuánto le dieron a Judas? 30 monedas de plata. Y en la misma profecía dice que iban a ser arrojadas en el templo. ¿Y qué hizo Judas en su desesperación? Las aventó. Por eso podemos estar plenamente confiados. Y podría ir mencionando muchísimas. Nada más Isaías tiene como 50 profecías mesiánicas. Y son demasiadas como para enumerarlas aquí. Es una lista casi interminable. Y el propósito esencial de toda profecía
la razón principal por la cual una profecía existe en la palabra de Dios es para que Dios sea exaltado como un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cumple su palabra, un Dios fiel y verdadero. Y todo es para su gloria. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, hay un propósito secundario, ¿sí? Aparte de darle exaltación y gloria a Dios, las profecías existen para nuestra bendición, para nuestra fe, para nuestro fundamento. Y dice Romanos 8:28 que es una bendición para los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? Es bendición para ti. Y más que nada, es una bendición en el ámbito espiritual y eterno que en lo terrenal o material. Sí, hay muchas profecías que prometen prosperidad, hay profecías que prometen sanidad, hay muchas clases de profecías, pero las más importantes y las más impactantes y las que debemos estar más abrazados de ellas son las profecías que tienen que ver con nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna, más que con lo material y lo terrenal. Porque el propósito esencial de Dios era reconciliar al hombre, haciendo a un lado la maldición que había entrado por Adán. Ya mencionaba primero de Juan 2:2 que dice, y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea, que la sangre de Jesús fue eficiente y suficiente para el perdón de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que vaya a nacer. Pero Juan 3:16 dice que para que el beneficio lo pueda recibir cualquiera, tiene que creer, tiene que intervenir la fe. Y lo más interesante de todo esto es que la fe ni siquiera es nuestra, es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Para que tú y yo no tengamos ninguna gloria, toda la gloria le pertenece a Él. Tenemos fe y creemos porque el Espíritu Santo viene, nos redarguye de pecado y nos impulsa y nos da la capacidad por encima muchas veces de nuestra voluntad para que creamos y decidamos entregar nuestra vida a Dios, ser reconciliados con Él y ser hecho a un lado nuestro pecado. Y a final de cuentas, todas las profecías tienen su cumplimiento en Jesús. La Biblia existe para demostrarnos a Jesús, para revelarnos a Jesús, para enseñarnos de Jesús. Y por eso señala que es de la simiente de Abraham. Y la profecía dada a Abraham es que de él iba a venir, de su simiente, lo que fuera bendición, no solamente para sus descendientes directos en la carne, sino para todas las familias de la tierra. Y ahí estamos tú y yo. Amén. ¿Tendrá límites el amor de Dios? Él muy bien podría haber dicho, Adán ya metió la pata, ahora voy a escoger otra cosa. Borrón y cuenta nueva. Váyanse los hombres por su lado y voy a levantar un dinosaurio. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces,
Tristemente, cuando viene la ley, la manera en que los hombres captan la ley distorsiona en cierta forma el propósito de Dios. Seguramente si leemos ahí en Deuteronomio, y no lo vamos a leer, lo pueden leer en sus casas, el capítulo 3 o el capítulo 30 de Deuteronomio, comienza enseñando que la ley es esta y la ley es esta y la ley, y si te portas bien, entonces las bendiciones materiales van a llegar a ti. Y tristemente, muchos tomaron estos pasajes y se olvidaron del propósito eterno de Dios, de reconciliar al mundo consigo mismo. Y la gracia existe desde antes de la creación. Por amor a nosotros hizo todo. Y diseñó esta tierra donde podamos respirar. Y todavía, aunque está medio sucio el ambiente, todavía podemos respirar. ¿Sí? Y podemos vivir, y podemos comer, y podemos tener familias. ¿Sí? Y podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene todavía con vida. Con la seguridad de que una vez que cumplamos el propósito por el cual estamos aquí de paso, nos vamos a ir con Él. Y no nada más a otra tierra, sino en la eternidad en su presencia. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos!, ¿no? Me acuerdo, Rita seguramente se acuerda de una obra que tuvimos con los niños aquí hace muchos años, y el niño principal de la obra era sobre el arca de Noé y todo el alboroto de todo eso, y termina el niño diciendo: tenemos un Dios a todo dar. Di conmigo: tengo un Dios a todo dar. No tiene límite su amor, no tiene límite su poder, no tiene límite de nada. Es infinito. Como que se nos estalla la mente, ¿verdad? Porque nosotros sí somos finitos. Y no finos de finos, sino finitos de limitados, ¿verdad? Bueno, Dios nos hace finitos en ese sentido, ¿verdad? Pero a lo que voy es que toda profecía es dada para revelarnos la voluntad de Dios, su amor y su gracia. Y el problema con la ley es que tornamos las bendiciones materiales como lo más importante. Y saben, no le debemos dar más valor de lo que merece. Ahí en Ezequiel, y ya he mencionado este versículo en varias otras ocasiones, dice que Él, en el proceso de nuestra redención, dice que va a poner un espíritu nuevo, porque el espíritu viejo de Adán se murió y se quedó muerto. Pero el Señor pone un espíritu nuevo dentro de nosotros para volvernos a reconectar con Él. Y no solamente eso, sino que dice: y pondré mi espíritu en vosotros. O sea, tenemos un espíritu nuevo y además tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y dice, para que ahora sí me puedan hacer caso. O sea, nuestra obediencia, la verdadera obediencia, no es mérito nuestro, es mérito del Espíritu de Dios en ti. Dice: pondré
dentro de vosotros mi espíritu, y que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué no lo entendemos? Porque a veces nos ponemos medallas. Hoy me porté bien. Apláudanme. Hoy no dije mentiras. ¿Mérito tuyo? Toda la gloria, todo el mérito es de Dios. Y no le puedo dar más valor a la obediencia, a la ley, que a la gracia. Porque por gracia somos salvos. Por gracia hemos recuperado una relación con Dios. Por gracia estamos vivos. Y por gracia hemos de pasar la eternidad en su presencia. Que Dios a todo dar tenemos, que pensó en todo y lo planeó todo para que tú y yo tuviésemos acceso. Y alguien me pudiera preguntar, bueno, ¿y qué de la problemática que a veces experimento? ¿Qué de las aflicciones? ¿O por qué mi enfermedad? Miren lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder, ¿sea de quién? Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, la que sigue. Porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son, mas las que no se ven. ¿Y qué me debe importar más? ¿La leve aflicción que tengo ahorita? ¿O la eternidad que voy a pasar en la presencia de Dios? ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta? Y esto de la gracia, hay gente que le da demasiado valor a lo de la ley. No, es que la ley, y es que tenemos que aquello, y fíjense, hay muchos ejemplos de la gracia funcionando desde la creación del mundo, pero una de las cosas que están explícitas y declaradas en la Biblia, ¿se acuerdan de la vida de Abraham? ¿Cuál fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham? Le dio muchas, pero le dijo, tú vas a tener un hijo y de tu descendencia va a haber una gran nación y va a ser de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Qué edad tenía Abraham? Como 90 y tantos años. 90 tenía, ¿no? Y Sara pues no estaba tan jovencita tampoco. Pero dice la palabra que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. No su obediencia, aunque obedeció, aunque hizo muchas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero su fe, por pura gracia, le fue contada por justicia. Y fíjense, eso dice ahí en Romanos 4:22, y hay varias citas que se refieren allí. Pero una de las cosas interesantes es que la circuncisión, que fue una de las primeras ordenanzas que Dios le dijo, tienes que hacer esto, vino como 15 años después la ordenanza de la circuncisión.
después de que por fe le fue contada por justicia. Y no solo eso, sino que la ley de Moisés vino 600 años después de Abraham. Entonces, ¿qué es más importante, la ley o la gracia? La ley está ahí con un propósito y no es cualquier cosa. Pero la gracia es la que nos da vida, porque es la que proviene del amor de Dios, del propósito eterno de Dios, de tenernos a ti y a mí eternamente en su presencia. Y las aflicciones de este mundo, ¿cuántos años va a durar la eternidad? ¿Y cuántos años vamos a vivir aquí? ¿Se comparan? No podemos imaginarnos lo que es vivir eternamente. Y fíjense, en el capítulo 11 de Hebreos menciona una serie de lo que les llaman los santos del Antiguo Testamento. Y seguramente que había muchos más, pero en esta lista dice que menciona por nombre muchos y otros aún sin nombre, y dice que todos esos esperaban el cumplimiento de las promesas y recibieron la gracia porque creyeron, aunque en su vida no recibieron el cumplimiento de la promesa. Porque muchos de esos murieron mucho antes de Jesús. Amén. Pero creyeron y ahora están en la gloria. Y algún día vamos a poderles ver y platicar con ellos. Y les podemos preguntar, oye, cuéntame, ¿cómo estuvo? Si es que nos importa, entonces a lo mejor ni nos va a importar, ¿verdad? Y aunque hoy, en esta vida, no veamos el cumplimiento final de todas las promesas del Señor, tenemos la absoluta seguridad de que se van a cumplir. ¿Por qué viene el cumplimiento de las promesas? Por pura gracia. Porque fluye del corazón de Dios hacia nosotros. Entonces, cuidemos. No estemos tanto, dame esto y dame lo otro y cuídame y sáname. Y mejor dile gracias, Señor, porque todo lo que has prometido para mi vida y la vida de mi familia, lo vas a cumplir. ¿Saben una cosa? Él sabe tu necesidad desde antes que tú te des cuenta que la necesitas. Y sabes una cosa, Él ya tiene la respuesta para satisfacer tu necesidad. Y has de anticipar con gratitud su cumplimiento. Y la profecía máxima que podemos disfrutar y con la cual podemos gozar y sobrellevar cualquier momentánea aflicción que pudiera haber en esta vida, es que estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. No muy seguido hago lo que les voy a pedir que hagamos. Pero si puedes, híncate para darle gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su magnificencia, porque nos escogió a nosotros para ser sus hijos
y nos ha conservado para tenernos con Él en gloria. Gracias, Señor. No tenemos palabras con que agradecerte. Nuestro vocabulario es muy limitado, pero tú eres el que mereces toda la gloria, toda la magnificencia, todo el honor es tuyo, Señor. Y somos tuyos por pura gracia, por tu amor, por tu sacrificio, por la suficiencia de todo lo que hiciste para que hoy pudiéramos ser tuyos. Gracias. Dale gracias con tus propias palabras. Exáltalo. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Somos tuyos, Señor. Tú nos has redimido. Tu sangre es suficiente. Tu amor es más que suficiente, Señor. No tiene límite. Recibe nuestra gratitud. Recibe el reconocimiento que tenemos hacia tu persona, hacia tu grandeza, tu misericordia, tu amor, tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Que jamás nos olvidemos lo que a ti te costó. Desde el dolor que has de haber sufrido cuando Adán te dio la espalda y el dolor que llevaste en la cruz. Para reconciliarnos contigo. Gracias, Señor. Gracias. Tuya es la honra, la gloria y el poder y la magnificencia. Solamente te pertenecen a ti, Señor. Le voy a pedir a Rita que nos despida. Gracias. Pues sí. Pongámonos de pie. Te adoramos, Rey de Gloria, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú nos reveles tus planes, tus pensamientos, tus proyectos y luego nos enseñes el mapa, el diseño? Y hoy nosotros, viendo hacia atrás, podemos ver la excelencia de todo lo que tú eres y lo que tú tienes y tu corazón para nosotros. Recibimos el poder de tu palabra esta noche, que nos coloca en un lugar de tanta ventaja, porque no solo sabemos el pasado, el presente, el futuro también nos lo has revelado. Gracias, gracias. Danos ese amor y pasión por tu palabra bendita, por todo lo que en ella, cada palabra que escribiste para que nos sepamos parte importante en tu corazón al enterarnos de tus pensamientos y tus caminos. Recibimos ese amor esta noche, recibimos la verdad de que tú eres el camino y la vida,
Y recibimos en el nombre poderoso de Jesús cada palabra escrita en tu palabra. Y declaramos que tu palabra es la verdad, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. La recibimos y te enviamos, hermano, a llevar las buenas noticias de esta palabra a otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.